meditando en la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestro tema que previamente iniciamos el día martes. Amén. Y empezamos a hablar sobre 3 tareas que la iglesia tiene. 3 tareas de la iglesia. Dijimos que la iglesia ciertamente es, hermanos, el cuerpo de Cristo. En ese sentido tenemos que entender que cuando hablamos de cuerpo de Cristo, nos referimos a los salvos por Jesús, por la sangre de Cristo. Y todos aquellos que hemos sido salvos por Jesucristo, vamos conformando una comunidad, o sea, un grupo de personas. Pero ese grupo de personas no está ahí de manera pasiva. Con eso damos a entender que está sin hacer nada, sino que está y fue creado este grupo, o fue salvo, para tener una posición activa. La iglesia es un grupo de personas que están en constante actividad. No somos un grupo de personas que fuimos llamados para ser pasivos o estar quietos. No, somos salvos y tenemos muchas tareas, pero estamos revisando 3 tareas. El día martes estuvimos viendo un poquito sobre la introducción y hablamos sobre el tema de la edificación. ¿Quién se recuerda? Hablamos sobre la edificación y dijimos que la edificación es una construcción, es algo que se va levantando poco a poco, que se va fortaleciendo y va tomando forma. Y entonces la iglesia, en primer lugar, se edifica o se construye sobre la palabra del Señor. ¿Quién se recuerda? La iglesia se construye sobre la palabra del Señor. Si una iglesia quiere ser fuerte, quiere ser sólida, si una iglesia quiere ser una iglesia que permanece, debe tener en primer lugar un fundamento sobre la palabra del Señor, y que la palabra del Señor le vaya fortaleciendo y se vaya construyendo en la palabra del Señor. Entonces hicimos énfasis en lo importante que es la palabra de Dios en la vida de una iglesia. ¿Para cuántos es importante la palabra del Señor? Sí, para todos tiene que ser importante la palabra del Señor. También dijimos que los dones que el Señor ha dejado a su iglesia, los ministerios, también son importantes para la edificación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se edifica sobre los dones. Los dones vienen y lo que hacen es edificar, fortalecer. Y vimos un poco el don de la profecía, cómo el don de la profecía viene a ser fortaleza, dice la escritura, viene a ser, ¿qué más? Viene a exhortar y viene a ¿qué? A consolar. 3 cosas nos dijo la Biblia. Número 1, edifica la profecía. Número 2, exhorta. Y número 3, consuela. Y entonces tomamos en cuenta eso. También dijimos que el Señor ha dejado regalitos para cada uno de nosotros y se llaman dones espirituales, regalos espirituales. Y entonces el apóstol Pablo nos recordó que cuando usted habla en lenguas, se está edificando ¿a quién? A sí mismo. Pero cuando usted entiende lo que está hablando y lo puede compartir a la iglesia, entonces está edificando ¿a quién? A la iglesia. Entonces los dones nos edifican a nosotros, pero también edifican a la iglesia. Cuando usted habla lenguas, pero no entiende lo que está diciendo, usted se está edificando a sí mismo, dice la escritura. Pero cuando usted entiende lo que está diciendo y entiende el mensaje que Dios trae para su iglesia, entonces usted da la palabra para la iglesia y la iglesia se edifica. Por último, también mencionamos que la iglesia se edifica a través del ánimo. ¿Quién se acuerda? Ánimo. Y entonces, hermanos, es importante que la iglesia se anime entre sí misma,
que la iglesia pueda tener un ambiente de ánimo siempre, de ánimo constante, de ánimo y de ánimo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. El calor me lo va a desmayar usted. Le va a ir a dar ánimo a 4 hermanos, por favor. Vaya y dígale ánimo, mi hermano. Pero dígale ánimo, ánimo. ¿Cómo está mi hermano? Ánimo en el Señor. 4 hermanos, 4 personas. Vaya a darle ánimo a 4 personas. Dígale ánimo, 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 mi hermano. Ánimo, vamos con ánimo. Hay que darle ánimo a los hermanos en el nombre del Señor, que se animen, que se fortalezcan. Hay que darle ánimo. La iglesia tiene que ser un lugar de ánimo. La iglesia tiene que ser un lugar de fortaleza, de mucho ánimo. Ya se picaron algunos. Está bueno, hermano, que se pique. Está bien, vaya. Anime a los hermanos, anime a las hermanas. A ver, sí, traen demasiado ánimo, bastante ánimo para compartir, y eso es bueno. Es bueno que animemos a los otros, a nuestros hermanos en Cristo, que les animemos. La iglesia debe ser un lugar donde la gente venga y encuentre ánimo. Y entonces, ahí le encargo, hermano, que por favor no sea solo hoy, sino que siempre usted tenga ese corazón. A algunos les cuesta un poco más dar ánimo. Yo vi que algunos no se levantaron. Tal vez están cansados, tal vez están no sé, con dolor en el cuerpo, pero no sé cómo están, pero a algunos les cuesta más dar ánimo. A algunos les cuesta más dar ánimo y a otros se les facilita un poco más dar ánimo, ¿verdad? Entonces no somos iguales, pero tenga la iniciativa de dar ánimo siempre. Quítese lo chiviado. A veces nos cuesta y digo, es que yo soy bien chiviado. Sí lo hago, sí lo animo, sí lo... Bueno, entonces hay que buscar, dar un primer paso, hermano, para dar ánimo. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Hoy vamos a ver el tema de la benevolencia. Y es que la iglesia debe ser benevolente, o sea, que tenga disposición de hacer lo bueno. ¿Está conmigo? ¿Sí? La iglesia tiene la tarea, hermanos, de hacer lo bueno. La iglesia debe tener dentro de sus venas y dentro de su actitud y su pensamiento siempre hacer lo bueno. Por supuesto, esta palabra no aparece en la Biblia como atribuida a la iglesia, ser benevolente, pero aparece de otras formas. Por ejemplo, en el ejemplo de Jesús. Jesús se muestra benevolente, Jesús se muestra bondadoso con la gente, Jesús muestra su bondad hacia los demás. Y una tarea de la iglesia es ser bondadosa, hacer lo bueno siempre, hermanos, a pesar de lo que pueda haber a nuestro alrededor, a pesar de las condiciones, usted siempre debe hacer lo bueno. Y lo bueno es lo que la Escritura nos indica que nosotros debemos practicar como hijos de Dios. Si los cristianos tenemos un principio fundamental, es que nuestra moral, le expliqué qué significa esa palabra, la moral y la ética. Nuestra moral, hermanos, nuestros valores están fundados en la palabra del Señor. Y entonces, si hay algo que a mí me quieren obligar a hacer y que contradice el consejo de la palabra del Señor, yo estoy obligado a hacer siempre lo bueno, hacer siempre lo que la palabra del Señor me dice. Pastor, pero me dijeron que si no lo hago pierdo mi trabajo. Hermano, no lo sé si va a perder su trabajo, tal vez sí, tal vez no. Pero debe usted tener una convicción de que el consejo bíblico, de que los valores bíblicos deben estar siempre sobre cualquier circunstancia. Porque la palabra del Señor, hermanos, nunca será un consejo que contradiga lo bueno.
La palabra del Señor tiene contenidos sabios y buenos para la humanidad y para todo hombre. Ahora veamos cómo Jesús fue un hombre que anduvo haciendo lo bueno, especialmente cuando sana a las almas. Miren ustedes, Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos a Hechos 10. El versículo 38. ¿Cómo dice? Lea conmigo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el mensaje de la Escritura. ¿Sí? Es el mensaje de la Escritura. Y hay un recordatorio. Pedro está hablando y está diciendo: yo quiero recordarles cómo Dios ungió a Jesús para que hiciera cosas buenas. Hizo cosas buenas sanando a los enfermos. Hizo cosas buenas sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros. Y Dios nos envía a ser benevolentes. Debemos ser benevolentes. Si Jesús se interesaba en el enfermo, si Jesús se interesaba en el necesitado, nosotros como iglesia debemos voltear a ver también al necesitado. Debemos voltear a ver también a aquel que necesita de Dios, del amor de Dios y de la fortaleza de Dios. Debemos voltear a ver al hombre, a la mujer que necesita en este momento de la bondad de alguien. Hay tanta acusación en el mundo. Hay tanta, hermano, tanta presión en el mundo. Hay tantas cosas en nuestra sociedad que hace sentir mal a la gente todo el tiempo. ¿Cuántas veces lo hicieron sentir mal a usted hoy? ¿Cuántas veces? Haga la cuenta. En el negocio lo hizo sentir mal un cliente. En la empresa lo hizo sentir mal a otro cliente. En la casa lo hizo sentir mal a alguien más. El hijo, la hija, el esposo, la esposa. Hay tanto de eso, hermanos, que hace sentir mal a la gente. Y en algún momento la gente necesita recibir algo bueno de alguien. Y Jesús viene y le da algo bueno a aquel ciego que estaba a un lado. Y cuando dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente le decía: cállese. Cállese, haga silencio, no moleste a Jesús, váyase para un lado, váyase para allá. Pero él sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene, lo llama y le devuelve la vista. Jesús hace el bien, hermanos. La iglesia tiene la tarea de hacer el bien. No caiga usted en el juego de toda la gente que discrimina, que trata mal a alguien, que usa de patito feo a alguien. Usted debe ser aquel que hace el bien por alguien más. Haga el bien por alguien más. Jesús, Dios, es la fuente de toda bondad. Miremos qué dice Mateo 19, 17. Ahí atrasito, por favor. Mateo 19, 17. Dice la Escritura, Mateo 19, 17. Sí, creo que estoy bien. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios, hermanos, es la fuente de toda bondad. Él es bondad en sí, en su naturaleza. Dios es bueno. En su naturaleza, Dios, hermanos, es todo amor. Es la esencia de Dios. Dios es bondad, hermanos. Por favor, no utilice a Dios para asustar a sus hijos. Ya se lo he dicho varias veces.
Los papás somos, no sé, tal vez lo hacemos por ignorancia. Pensemos que lo hacemos por ignorancia. ¿Qué dice usted? ¿Por ignorancia no? ¿O por qué? Porque como no hallamos a quién más poner que es más alto, entonces decimos, va, te dormís, si no Dios te va a mandar un castigo. Dios te va a mandar esto. Vaya. O haces esto porque si no Dios te va a alargar la oreja. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que Dios le va a alargar la oreja a un niño? No dice. Y utilizamos a Dios para meterle miedo a los niños. Y después anda el niño ahí, no, es que Dios dice que me va a dejar mudo porque dije mentira. No use a Dios para causar temor, para insulfar temor en la gente, que la Biblia no está diciendo de Dios. Dios es fuente de toda bondad. Dios es fuente de toda misericordia. Y está interesado en aquel que está alejado de Él. Está interesado para que Él venga a los brazos de Jesús y diga, aquí estoy Jesús, aquí estoy Dios, abrázame porque necesito de tu amor. Necesito de tu bondad. Hechos 14:17, vaya a leer conmigo Hechos 14:17 para que leamos qué dice la escritura ahí. ¿Ya lo tiene? Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo, ¿qué dice? Bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Y está hablando de Dios. Está diciendo, Dios es bueno. Dios ha estado siempre con ustedes y Él se ha manifestado en testimonio, dándonos lluvias del cielo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, Dios siempre ha estado con ustedes mostrando su bondad de manera que ustedes tengan una provisión constante. La lluvia es símbolo de algo que riega la tierra para que la tierra dé fruto, para que la tierra produzca. Y la Biblia está diciendo, Dios siempre ha permitido que ustedes tengan para producir. Vaya conmigo a Santiago 1:17. Le cuento que en los ayunos estamos leyendo Santiago, hermanos. Ya leímos Esther, ya leímos Ruth. Estaba buena esa historia, hermano. Y ahora estamos leyendo Santiago. ¿Qué le parece a usted? Santiago capítulo 1, versículo 17. Leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde viene toda buena dádiva? ¿De dónde viene todo don perfecto? Del Padre de las luces. Dios es la fuente de toda buena cosa que nos pase a nosotros. Dios es la fuente de todo eso. Ahora, se nos llama a nosotros como iglesia a hacer también lo bueno, mi querido hermano. Lo bueno ante todos. Miremos qué dice San Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Esas letritas no se miran, hermano. 5:43 al 48. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pausa. Jesús está diciendo, ustedes están acostumbrados a oír esto. ¿A oír qué? Que hay que amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Y hay que aborrecer a quién?
al enemigo. Eso dice Jesús que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Será cierto? Sí, es cierto, es cierto. Se nos ha acostumbrado, hermanos, a que hay que amar al que está cerca, al que es bueno, al que nos cae bien, y al enemigo, a ese hay que aborrecerlo, hay que odiarlo. Versículo 44. Pero yo os digo, ¿cómo dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La tarea de la iglesia es hacer bien. No devolvemos mal por mal. El mal se vence haciendo el bien. Cuando usted hace bien a alguien que le ha hecho mal, hermano, lo está avergonzando. Porque todo mundo estamos acostumbrados a que todos esperen, hermanos, a que nosotros reaccionemos con violencia. La gente, el mundo, la sociedad está acostumbrada a la violencia, a responder con violencia, a mantener violencia, a mantener pleito, pelea. Yo disparo, me disparan. Yo disparo, me disparan. Yo macheteo, me machetean. Yo acuchillo, me acuchillan. A eso estamos acostumbrados. Pero la Escritura nos dice, ¿qué impacto tan distinto es cuando alguien que maldice recibe bendición? Cuando alguien que aborrece recibe algo bueno de alguien más. Cuando alguien que ultraja o persigue recibe oración de parte de alguien más. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en bondad con los demás. No a dejarnos, hermanos, ¿cómo se dice eso? No a dejar que abusen de nosotros, pero sí, hermanos, a mantenernos dentro del perímetro de nuestra bondad. Lea conmigo qué dice Romanos 12, 14. Vamos a ver. Romanos 12, 14. Aquí la Escritura, leamos juntos, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El apóstol Pablo nos va a repetir lo mismo, mi querido hermano. Allá en el capítulo 20, vamos a ver si tiene 20 Romanos, no tiene 20, hermano. Versículos 20 al 21. De ahí, del capítulo 12 también. No tengo. No tiene 20. Bien tiene. Leamos el versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, el consejo bíblico es muy distinto. Jesús ya nos lo dijo allá. Ustedes ya lo escucharon, pero yo les voy a decir, el mal se vence haciendo el bien. Eso de ascuas amontonará sobre su cabeza es sinónimo de vergüenza va a sentir la persona después de haber actuado en mal en contra de alguien y que ese alguien le devuelva con bien. Lo único que amontonará será vergüenza. Vergüenza para sí. Porque ¿qué más puede tener? ¿Qué más puede haber? La conciencia, hermano, la conciencia no pasa desapercibida.
No podemos burlar a la conciencia. Vergüenza pasará una persona cuando recibe bien de alguien más. Vence con el bien el mal, dice la Escritura. Primera de Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18. Creo que ya me pasé. Sí. ¿O no he llegado? Primera de Timoteo 6:18. Santo, aquí está. ¿Lo tiene? Todos juntos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quizás estos versículos no son muy cómodos para aquellos que han sido bendecidos mucho por Dios, pero el apóstol Pablo dice, el versículo 17, lea conmigo para entender bien el contexto. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza, ¿qué dice? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. No nos vamos a meter a ese tema, solo queremos decir, la bondad es parte de los hijos de Dios, el hacer el bien. Terminemos con Primera de Pedro 3:9. Bueno, terminemos esta parte. Primera de Pedro 3:9. Así me gusta que suenen las hojas de las Biblias ahí, las páginas que están cambiando de un lado a otro, hermano. Primera de Timoteo 3:9, ¿cómo dice? Mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Eso no necesita que yo le parafrasee, hermano. Creo que los pasajes están totalmente claros. Debemos ser benevolentes por dos cosas. Uno, porque nuestro Padre es benevolente. Dios, Jesús nuestro Salvador, mostró su benevolencia, su bondad, su amor con el mundo y lo mostró con nosotros también. Dos, porque nosotros somos, hermanos, los representantes de ese amor de Dios aquí en la tierra. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La benevolencia, la bondad, el hacer bien es parte de la tarea de la iglesia. Haga bien, hermano, haga bien. Nuestra conducta de bien será el gran testimonio ante el mundo, ante la sociedad, del amor de Dios. Perdone, pero la gente no puede conocer el amor de Dios si no es a través de usted. La gente no va a conocer el amor de Dios a través de algo más. Lo conoce a través de cómo usted habla, a través de lo que usted les dice, a través del trato que usted le da a la gente. Ahí conoce la gente el amor de Dios. Por eso, dentro de nuestras tareas debe existir la bondad, el hacer bien a los demás. ¿Qué le parece? Amén. Bueno.